Déjame poner sobre la mesa otro misterio, un misterio muy antiguo. Me refiero a si hay alguna prueba cosmológica de la existencia de Dios en el universo. Justo el otro día más bien leí algo que había dicho Galileo. Era lo siguiente. La Biblia, decía él, nos dice cómo ir al cielo, no cómo funciona el cielo. Y es fantástico lo que dice. Me he enterado de que este mes o este año estamos celebrando el 70º cumpleaños de Hawking, ¿no? Sí. Él es uno de los científicos más importantes probablemente de todos los tiempos. Y una vez dijo textualmente: los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha utilizada para la búsqueda del conocimiento. Y alguien al escucharlo le preguntó: entonces, si esto es verdad, estudiar teología y filosofía es una pérdida de tiempo, ¿no? A lo que él repuso: sin duda. Mi pregunta es si después de tanta reflexión, de tanto misterio, estamos algo más cerca de descubrir el otro misterio que nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad. O sea, ¿existe Dios o no existe? Es una pregunta fascinante. La ciencia y la religión a veces chocan. Inicialmente Galileo, por ejemplo, y el matemático alemán Johannes Kepler, que trabajó en Alemania en el mismo momento en el que Galileo trabajaba en Italia, eran muy devotos. Creían incondicionalmente en Dios y estaban convencidos de que el trabajo astronómico que realizaban les ayudaría a comprender a Dios y a comprender la creación del universo por parte de Dios. Y Newton, en Inglaterra, 50 años después aproximadamente, creía exactamente lo mismo, que estudiar el universo de un modo científico le permitiría estar seguro sobre lo que uno observaba y sabía del universo, pero también le ayudaría a conocer un poco más la mente del Creador, del propio Dios. Los problemas entre la ciencia y la religión no tardaron en manifestarse. Enseguida se vio que lo que la ciencia empezaba a descubrir era virtualmente imposible de conciliar, de equiparar con el supuesto papel de Dios en el universo. Confundido, hasta el mismo Newton se preguntó en un momento dado si la propia gravedad no sería voluntad de Dios. Gracias a la teoría de Newton, él pudo describir lo que hacía la gravedad, pero no sabía lo que era, porque existía y no sabía cómo funcionaba. Y lo más curioso es que seguimos igual que Newton. La gravedad sigue siendo uno de los grandes misterios. ¿Qué es la gravedad? ¿Qué significa? ¿Cómo funciona? El caso es que Newton se preguntaba si la voluntad de Dios estaría tal vez encarnada en la gravedad. Eso no gustó nada a los religiosos porque habría significado que Dios estaba constantemente trabajando para mantener el universo en marcha, mientras que su idea era que Dios había sido simplemente el creador inicial, que había creado el universo al principio de los tiempos y luego el universo funcionaba solo. No fue hasta el siglo XX cuando un sacerdote belga llamado Georges Lemaitre, que también era un físico excepcional, logró desvincular completamente la ciencia de la religión. Para ello recurrió exactamente a una cita de Galileo. Dijo: la Biblia y la religión nos hablan de la salvación del alma humana, de cómo vivir una buena vida e ir al cielo si uno cree en el más allá. El conocimiento del universo, la relatividad general, por ejemplo,
no es necesario para la salvación del alma. También habló sobre el hecho de que Dios creara el universo en el Big Bang durante un día concreto. Según él, hubo una vez un día sin ayer, es decir, hubo un momento en el que el espacio y el tiempo fueron creados por Dios. La ciencia, en sus mediciones, suele medir o bien el lugar que ocupa un objeto en el espacio, o el tiempo que se necesita para mover algo o hacer algo. Así pues, hasta la creación del espacio y del tiempo, la ciencia no podía funcionar. Si Dios existe antes del espacio y del tiempo, y crea el espacio y el tiempo, que luego dan lugar al universo, la ciencia jamás podrá decir nada sobre si Dios existe o no, porque existió en un lugar anterior al espacio y al tiempo. Así fue como Lemaitre separó la fe y la religión del conocimiento. Del conocimiento, eso es, y dijo que eran dos cosas distintas. La religión, las creencias religiosas impulsadas por la fe, por un lado, y por otro lado, la ciencia, impulsada por la búsqueda de conocimiento. Ambas cosas nunca se mezclan y no deberían hacerlo. La religión no debería usarse como una ruta para el conocimiento, ni tampoco la ciencia debería usarse como una vía para probar o refutar la fe. A lo largo de su historia, la religión ha querido explicar el funcionamiento del universo que nos rodea. Sin embargo, con el paso del tiempo, el peso del conocimiento científico ha ido dejando menos espacio a la acción de un Dios todopoderoso. En el siglo XVI, Copérnico descartó que la Tierra estuviera fija e inmóvil en el centro del universo, y propuso el Sol como epicentro del sistema solar. Al cabo de unos años, Galileo pudo demostrar con datos esta hipótesis. El hombre dejaba de estar en el centro del universo. Más tarde, Kepler apartó a Dios del movimiento de los planetas, descubriendo las leyes que los describen. Newton, con su teoría de la gravitación, explicó cualquier movimiento que se produce en la Tierra, dejando de lado cualquier intervención divina. En el siglo XIX, con Charles Darwin, el hombre dejaba de ser una creación de Dios para ser una evolución del mono. Einstein, un siglo más tarde, descubre la teoría de la relatividad que explica la evolución del universo desde su origen, desde el Big Bang. ¿Qué hubo antes de este instante inicial? ¿De dónde aparece la concentración de materia primigenia? Algunos religiosos defienden que el Big Bang es la expresión del acto de creación divina. Sin embargo, la aparición de la teoría de los multiversos podría descartar otra vez esta posibilidad. El Big Bang sería el inicio de uno de los muchos universos paralelos y dejaría de poder interpretarse como el momento singular de creación divina. La religión deberá dejar de explicar los fenómenos naturales para centrarse en las cuestiones espirituales y de fe. La religión no debería usarse como una ruta para el conocimiento. Stuart Clark.